Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Bueno, ahora sí podemos confirmarlo de forma absolutamente definitiva. Hoy es un día muy trágico para Irán. El presidente del país, junto también al ministro de Exteriores del mismo y también al gobernador de la región de Azerbaiyán Oriental, han fallecido en un accidente de helicóptero. Ya se han encontrado los restos, han estado intentando rescatar o llevando misiones de rescate durante toda la noche con una niebla tremendamente espesa. Toda la información y todas las imágenes he estado compartiéndolas prácticamente minuto a minuto en mi canal de Telegram, Liusibaya o @Liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales. Os voy a dejar también algunas de las noticias más importantes en referencia al frente ucraniano, puesto que ahora allí se están produciendo muchísimos cambios. Sin embargo, los asuntos geopolíticos me parecen bastante más importantes, puesto que podrían traer complicaciones e implicaciones también de índole absolutamente diversa, dependiendo de cómo ahora en Irán tomen esta noticia, dependiendo también de cómo reaccione la comunidad internacional. Es que lo que ha ocurrido obviamente tiene muchas lecturas. Vamos a tratar de analizar desde aquí todas las posibles consecuencias. Me encantará leer en comentarios qué pensáis que ha ocurrido, puesto que obviamente las dos opciones más importantes serían en este caso que se haya tratado de un accidente y que no se haya tratado de un accidente. Lo segundo muy probablemente sea mucho más fácil de creer, sobre todo teniendo en cuenta que recientemente también ha sufrido un atentado, un intento de asesinato. El primer ministro de Eslovaquia ahora ya se encuentra fuera de peligro, pero bueno, en general estamos viviendo toda una serie de circunstancias muy extrañas donde todos aquellos líderes que en algún momento se hayan mostrado, digamos, pro BRICS más, o que le hayan dicho una palabra más alta que otra a la OTAN o a Occidente en general, pues tienen alguna que otra complicación en cuanto a sus líderes. También ha habido noticias de que el príncipe heredero de Arabia Saudita ha recibido como poco amenazas, e incluso que casi se termine llevando a cabo un atentado contra su vida. Después dijeron que fue un fake, sin embargo nunca vamos a conocer la verdad. Lo cierto es que después de que le ocurriera esto al presidente Raisi, Arabia Saudita ha cancelado el viaje, el líder de Arabia Saudita ha cancelado el viaje que tenía previsto. Iba a viajar a Japón y ahora no va a viajar a ningún lado, y también recibió amenazas el presidente de Serbia, que tampoco es que tenga la postura más occidental de todas. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Y en el caso, porque en el caso de que fuera un accidente, pues obviamente no, ya lo sabremos, y aunque no lo fuera, difícilmente desde Irán vayan a decir abiertamente, ¿no?, que nosotros culpamos a X o a Y, porque hay que tener pruebas absolutamente irrefutables, y dudo mucho que esto vaya a ocurrir. Había rumores de que estaban buscando a un ciudadano indio al que se le vio junto al helicóptero presidencial. Ahora no se sabe realmente si esta información fue cierta o no, y habrá que tener mucho cuidado y habrá que coger con pinzas todo lo que digamos aquí, incluso porque nunca vamos a saber a ciencia cierta si se trata de la realidad o del trabajo de alguna agencia de inteligencia, y puede que incluso no sea ni siquiera la inteligencia iraní. En el caso de que no sea, de que no haya sido un accidente, pues obviamente se abren múltiples lecturas. El dedo más gordo, por así decirlo, señala sin duda alguna a los intereses occidentales. Sabemos perfectamente que a la hora de dilucidar quién podría estar detrás, la pregunta que deberíamos hacernos siempre es quién saca el mayor beneficio de esta situación. Sin duda, tanto en cuanto a Eslovaquia como en cuanto a Irán,
Occidente se va a beneficiar tremendamente porque si bien, y esto lo vamos a comentar enseguida, difícilmente esto vaya a producir grandes cambios dentro de Irán, sí va a haber un periodo en el cual quizás cesen un poco los ataques de los hutíes, en el cual Irán no vaya a estar tan pendiente de la política exterior, intentando resolver la situación que tiene de puertas para adentro. Hay que tener en cuenta que la sociedad iraní es una sociedad muy sólida. Hay obviamente corrientes liberales, pero en su gran mayoría dudo mucho que a raíz de esta tragedia vaya a salir a las calles a encabezar una revolución contra el gobierno. Y en realidad esto, el intento de conseguir que un país caiga en el caos más absoluto, forma parte de una estrategia absolutamente occidental. Han intentado hacerlo en infinidad de ocasiones con Vladimir Putin. Hasta el momento no han podido y en general calculan bastante mal a la hora de desestabilizar gobiernos, pues que sí, tratando de que caiga algún líder que otro, que sí, pues intentando quizás hacer lo contrario, tratando de que parezca que, pues, por ejemplo, en el país hayan asesinado a algún líder de la oposición. Bueno, pues en fin, es una estrategia típica británico-estadounidense, por así denominarlo. Ahí se lee perfectamente la mano del MI6. Sí, esto realmente fue uno de los objetivos. Hay que entender varias cosas. En primer lugar, la sociedad iraní, que muy probablemente ahora se vaya a volver incluso más fuerte, eso sí, con bastante más sed de venganza también, por un lado. Por otro lado también, la figura del presidente en Irán es una figura mucho más simbólica que real. Es cierto que el presidente es la voz de Irán en cuanto a la política exterior, de cara al exterior, pero es mucho más importante el líder espiritual, y en este caso estamos hablando del Ayatollah Khamenei, que sigue en su puesto, y a quien a todo esto iba a sustituir probablemente Raisi en el cargo, que ya ha fallecido. También Irán tiene un mecanismo muy claro a la hora, pues, de sortear este tipo de situaciones. Ahora mismo el segundo de Raisi, el vicepresidente, ya está como presidente en funciones. En 50 días se van a tener que celebrar elecciones. También hay quien apunta, por un lado tenemos la versión de que haya sido Occidente, también hay quien apunta de puertas para adentro y habla del hijo del Ayatollah Khamenei, y es que él se estaba posicionando también para sustituirle en algún momento, así como se estaba posicionando Raisi para sustituirle en algún momento. En el caso de Raisi esto se volvía muchísimo más probable. De hecho, ahora cuando hablan de las elecciones, muchos analistas políticos ni siquiera barajan la candidatura del vicepresidente, que ahora es el presidente en funciones, Mohammad Mokber, sino que dicen que muy probablemente quien va a proponer al siguiente presidente va a ser precisamente el Khamenei segundo, llamémoslo así, el hijo del ayatolá, porque teniendo en cuenta que él quiere ser el próximo ayatolá, pues con mucha probabilidad vaya a dedicarle bastante esfuerzo a la hora de posicionar a los próximos presidentes y así pues también ir acercándose al poder. Raisi y Khamenei formaban un dúo, un tándem prácticamente perfecto, realmente trabajaban muy bien juntos. Además, Raisi era uno de los mayores defensores de los intereses de la Federación de Rusia en Irán. Sin embargo, quien casi siempre viajaba con él y estaba con él en todas las reuniones, negociando con Rusia, por ejemplo, las siguientes entregas armamentísticas, los siguientes contratos o los planes conjuntos de ambos países, era su vicepresidente, su segundo, que ahora está en funciones ya como el presidente de Irán. De modo que muy probablemente hubo quien dijo que esto era un intento de desestabilizar la relación entre Rusia e Irán. Muy probablemente esto no cambie absolutamente nada.
nada y dicha situación siga su curso como lo estaba haciendo hasta ahora. La tercera opción, que no la menos importante, de hecho no las estamos dando así como por orden de importancia, ni mucho menos, es que haya sido Israel. Algunos también apuntan a Francia. Enseguida vemos esta cuarta. Obviamente en Irán, en primer lugar, están pensando en Israel. Y además aquí está de por medio Azerbaiyán, un país del cual todavía vamos a tener que hablar bastante. Ya hablamos de Azerbaiyán en el marco de su conflicto con Armenia. Pero además Irán últimamente tenía unas relaciones algo tensas con dicho país, y es que para la gran mayoría de los iraníes Azerbaiyán es algo así como el equivalente a Israel, puesto que esos negocios relacionados con el petróleo azerí están dándole un respiro muy grande al régimen de Netanyahu, y en general desde Irán se ha criticado bastante tanto a Turquía como a Azerbaiyán por seguir haciendo negocios con Israel, cosa que Turquía a todo esto canceló hace no tanto tiempo. Claro, teniendo en cuenta que donde se dirigía el presidente de Irán era precisamente a Azerbaiyán, bueno, mejor dicho, estaban volviendo de Azerbaiyán de inaugurar una serie de instalaciones hidroeléctricas. Pues claro, la pregunta es cómo es que han ido, por qué han ido con este tiempo, son muchas, ¿no?, las preguntas, pero claro, obviamente la pregunta es también si Azerbaiyán pudo haber organizado algo no sin la ayuda israelí. Aquí el Mossad, la inteligencia israelí, que generalmente funciona muy bien y son muy efectivos y muy eficientes en el trabajo que realizan, sin duda alguna podría estar detrás de estos hechos. Y en este caso hay que entender una cosa: ya no es tanto el hecho de que haya sido Israel, sino el hecho de hasta qué punto el gobierno de Irán piense que sí, efectivamente ha sido Israel, hasta qué punto se lo cree la sociedad iraní y hasta qué punto Irán decide actuar en respuesta. Recordemos que ya hubo un conflicto prácticamente, bueno, un conflicto abierto, de hecho, ¿no?, entre Irán e Israel. Entonces la respuesta de Irán fue muy contundente, sin embargo ahora tendría que ser mucho más contundente aún. Es verdad que no hay pruebas, pero también es cierto que en el caso de que Irán encontrara de alguna forma rastro de la inteligencia israelí detrás del accidente que ha sufrido el presidente Raisi, esto a quien más le beneficiaría sería al gobierno de Netanyahu, que no a Israel, y esto es muy importante recalcarlo, puesto que ahora están pasando por un bache muy muy grande. Desde Estados Unidos no están nada contentos con el hecho de que se hayan metido en Rafah con esta operación militar. Están enviando cada vez menos armamento, de hecho se prevé que van a enviar menos armamento aún, y en este sentido, recordando ya el pasado conflicto entre Irán e Israel, conflicto que puramente fue provocado por Israel, Estados Unidos, y recordando cómo reaccionó Estados Unidos, que al final, no por mucho que no le diera la razón a Israel por detrás de forma oficial, sí que se posicionó con dicho país, sí que envió su ayuda, sí que ayudó a Israel a proteger sus cielos contra los drones y los misiles iraníes, aunque lo pudo lograr solo parcialmente. Pero claro, el gobierno de Netanyahu, que ahora está pasando uno de sus peores momentos en cuanto a la popularidad, en cuanto a, yo diría que el curso de todas y cada una de las políticas que está llevando a cabo en términos generales, en cuanto al apoyo internacional, por supuesto, y también en cuanto, y muy particularmente, de hecho, al apoyo de sus socios internacionales. Y en primer lugar estamos hablando del socio número uno de Israel por excelencia, que es Estados Unidos. Claro, ¿cuál es la salida? Si Estados Unidos ya no quiere apoyar a Israel, que venga un conflicto externo, que además lo comience otro país, porque nunca van a terminar demostrando del todo que sí fue efectivamente Israel, bueno, salvo yo no sé de qué tamaño tiene que ser esa excepción, porque son cosas, este tipo de
accidentes que nunca se saben a ciencia cierta, de modo que si Irán termina atacando a Israel, Estados Unidos no tendrá otra que apoyar a dicho país. Entonces el régimen de Netanyahu habrá conseguido exactamente lo que quiere, que es el apoyo estadounidense. Veremos si esto ocurre o no, pero teniendo en cuenta la política diplomática bastante prudente y bastante inteligente que últimamente estaban llevando a cabo desde Irán, difícilmente vayan a culpar a Israel de forma directa, difícilmente vayan a hacer nada para terminar atacando a Israel de forma abierta, salvo que se demuestre que realmente fueron los israelíes. Y por último, la opción que tenemos como cuarta, y esta sí quizás es la menos, bueno, la menos mencionada, pero no la menos importante y mucho menos, valga la redundancia, la menos curiosa, puesto que hay dedos que apuntan también a Francia por lo que está pasando ahora en Nueva Caledonia, y esto lo vamos a comentar en uno de los siguientes informes, así como el golpe de Estado que se ha intentado llevar a cabo en Congo, donde a todo esto ya detuvieron a ciudadanos estadounidenses que estaban intentando bueno, que lo organizaron y que estaba intentando hacer que triunfara. Pues bien, Francia ahora necesita de alguna forma desestabilizar la situación en algún otro sitio para que se deje de hablar de ese asunto de Nueva Caledonia, que la tiene absolutamente avergonzada, y teniendo en cuenta que quienes parece que están detrás de lo que está ocurriendo en Nueva Caledonia son de Azerbaiyán, que Francia intentara empeorar de esta manera las relaciones entre Irán y Azerbaiyán, pues no sería del todo descartable, aunque, y esto es opinión puramente personal, quizás sea una teoría algo enrevesada de más. Ya me diréis qué versión os parece más probable a vosotros y sobre todo qué consecuencias pensáis que va a tener esa versión más probable. Creo que Irán de momento va a ser bastante prudente, creo que van a investigar, creo que van a ver cómo tienen que reaccionar o no reaccionar. Creo que lo que va a pasar es justo lo contrario de lo que le gustaría a Occidente que ocurriera, es decir, en vez de correr para todos los lados, en vez de caer en el caos más absoluto, lo que va a hacer Irán y por lo tanto, y en primer lugar el gobierno de Irán, va a ser mantener la calma, intentar unir a la población alrededor de esta tragedia, es decir, salir de esta mucho más fuertes e intentando sacar, aún en circunstancias tan absolutamente terribles, el máximo beneficio para los intereses nacionales del país. Ya veremos dónde nos termina llevando, porque lo cierto es que las opciones son muy diversas. Pues desde un conflicto, una respuesta, mejor dicho, a nivel regional, o desde, vamos a ponerlo de menos a más, desde nada, que nada cambie, que no haya ninguna respuesta, pasando por algún tipo de respuesta de mayor o menor magnitud y desembocando prácticamente en el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, si Irán, lo cual dudo mucho, vistos los últimos acontecimientos a nivel geopolítico con la participación de dicho país, decide atacar de forma definitiva ya sea a Israel, ya sea a Estados Unidos.